Gloria a Dios, una vez más estamos reunidos para compartir de la bendita y eterna palabra del Señor. Acompáñame en oración, por favor. Padre bueno, damos gracias por esta oportunidad. Damos gracias por concedernos el privilegio de compartir una vez más tu palabra. Háblanos, por favor, a través de ella. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor. Queremos estar más cerca de ti. Queremos ser más como tú. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra. Danos por favor revelación. Perdona por favor nuestros pecados, nuestras iniquidades. Queremos bendecir, mi Señor y Dios, y ser bendecidos en esta hora. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestro ser. Y anhelamos, Señor, que tu mano poderosa sea puesta sobre cada uno de nosotros, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, consolando al afligido, mi Señor. Oramos por cada hombre que se levanta, Señor, por cada ministro, por cada pastor, por cada evangelista, Señor, que se levantan a compartir tu palabra. Padre mío, que seas tú, por favor. Suplicamos en esta hora sosteniéndonos, Señor. Queremos hacer un servicio para ti. Y no lo queremos hacer a nuestro modo, queremos hacerlo según tu bendita y santa voluntad. Así leemos tu palabra en el nombre de Jesucristo, buscando más de ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura de la carta a los Romanos, capítulo 14, el verso 11. Carta a los Romanos, capítulo 14, verso 11, dice así: Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Una vez más. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Está plasmado en la Escritura, ¿sí? No como sugerencia, está plasmado en la Escritura. Como una ordenanza, ¿sí? Que ante el Señor toda rodilla debe doblarse. Está hablando allí de reverencia, está hablando de respeto. Y es como el salmo precioso que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Qué está diciéndote? Si estás respirando, si aún respiras, tu compromiso es alabar a Jehová, ¿sí? Tu compromiso es levantar alabanza a Dios. En este texto, Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Wow, la palabra del Señor. A veces, sí, hay ocasiones en las cuales decimos, bueno, pero ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Hay ocasiones en las que nos sentimos como un poco desubicados y decimos, ¿qué será lo que Dios quiere de mí? Si ha sido tu pregunta, si en algún momento fue tu pregunta, la respuesta está allí, ¿sí? Lo que espera Dios de ti es que dobles tus rodillas ante Él, que le rindas reverencia, que le rindas respeto, ¿sí? El Señor está esperando que tú, ¿sí? Que tú y yo demos alabanza al que vive por siempre, ¿sí? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que ante Él se doblará toda rodilla, o sea que no hay excusa. Es tu rodilla, son mis rodillas, ¿sí? Todos debemos inclinarnos, postrarnos ante Él en reverencia, en respeto. Y toda lengua confesará a Dios. Alabanzas a su nombre. Necesitamos nosotros reconocer nuestra posición, ¿sí? Necesitamos reconocer quién somos. ¿A qué lado, hacia qué lado debemos inclinarnos? Cuando el Señor escribe en su palabra ese texto, de seguro, ¿sí? Él en su eterno conocimiento, ¿sí? En su omnisciencia, Él nos estaba viendo a ti y a mí. Él sabía que en algún momento iba a llegar esta inquietud. Entonces Él quiere, ¿sí? Que tú y yo nos concienticemos que nuestra vida
debe girar en torno a Él, ¿sí? Todo lo que respire, alabe al Señor, ¿sí? Toda dobla se doblará ante el Señor y toda lengua confesará a Dios. Alabanzas al Señor. Está hablando allí de reverencia, está hablando de respeto, está hablando de humillarse, ¿sí? De reconocer que nuestra posición ante el Dios Todopoderoso. Cuenta la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer hasta el verso 33. Dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, él, mi Señor Jesús, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora, vamos a hacer un alto en el camino, ¿sí? Hagamos un alto ahí en la lectura. Está hablando de que viene mi Señor. Llega él con algunos de sus discípulos. Llegan a la orilla, dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, ¿sí? En la ribera opuesta a Galilea. Pero cuando él llega ahí, cuando mi Señor Jesús pone pie en tierra, dice la palabra que sale a su encuentro un hombre. O sea, no dice que el Señor Jesús llamó a alguien, no, simplemente llega mi Señor Jesús a la escena, pone un pie en la orilla, ¿sí? en la ribera, e inmediatamente un hombre llega a su encuentro. Llama la atención, es la condición en la que se encuentra este hombre. Dice la palabra del Señor, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué estaba este hombre? Poseído por demonios, ¿sí? Desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, o sea que estaba desnudo, ¿sí? No moraba en casa, sino en los sepulcros. Un hombre que posiblemente era un padre de familia, pero se encontraba viviendo en la calle, ¿sí? Se encontraba indigente, sin ropas, ¿sí? Hacía mucho tiempo, dice ahí la Escritura, y no llegaba a dormir a casa, sino que lo hacía en los sepulcros. Dice el verso 28, este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, ¿sí? O sea, lo vio inmediatamente, gritó. No dice que gritó, pero continúa diciendo, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Vamos a hacer un alto allí también en la lectura. Estamos hablando de un hombre que estaba endemoniado, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de una persona endemoniada, podríamos decir que es una persona que no tiene absolutamente nada de respeto para Dios. Pero este hombre, ¿sí? Dice la Escritura que se postra, ¿sí? En el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 6, contando esta misma historia, quiero llamar tu atención. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una señal de reverencia, de respeto, de humildad. Se humilló delante del Señor. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Ahora, bueno, vamos a decir este hombre, ¿qué estaba haciendo? Trayendo a cumplimiento la Escritura. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Pero quiero que me acompañes en la lectura. Vamos a avanzar un poco más en la lectura. San Lucas capítulo 8, terminemos de leer nuevamente el verso 28, dice, te ruego que no me atormentes, verso 29 en adelante, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos,
pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces no era un demonio, ¿sí? Eran muchos demonios dentro de un hombre. Cuando una persona se dice que está poseída o está endemoniada, es porque el espíritu que vino a poseer es el que toma control del cuerpo. Es ese demonio, ese espíritu, el que entra, entrando en el hombre, lo motiva a hacer las cosas que hace. O sea, no era la voluntad de este hombre el morar en los sepulcros. No era la voluntad de este hombre andar desnudo, no. O sea, él estaba fuera de sí, estaba fuera de sus cabales. Entonces, quiero llamar tu atención a esto, ¿sí? Quien llega al encuentro de mi Señor y se postra y se arrodilla, no es la mentalidad, ¿sí? No es la conciencia del hombre, sino los espíritus que están poseyéndole. Quiero hacerme entender, que Dios me ayude, ¿sí? Están presentando reverencia, dando reverencia a Jesús, los demonios. Aquellos que estaban dentro del cuerpo de ese hombre. Son los que se postran, son los que se arrodillan, son los que le ruegan que no les atormente, ¿sí? Y continuamos la lectura en el verso 31, dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Qué estaban haciendo? Rogándole, ¿sí? Quiero llamar tu atención a la forma tan respetuosa en que se dirigen, en que se presentan los demonios delante del Señor. Y quiero llamar tu atención a este acto, ¿sí? Porque tú y yo, en ocasiones, cuando nos postramos a orar, cuando nos dirigimos en oración al Señor, muchas veces somos irreverentes. Muchas veces cuando estamos nosotros en un momento que debería de ser algo sagrado, algo sublime, lo volvemos un acto cualquiera. Ahora tú dirás, hermano, qué pena con usted, posible le pase a usted. A mí jamás me ha pasado. Déjame recordarte. Cuando estás en el servicio, ¿sí? ¿Estás completamente sumergido en el Espíritu? Desde que comienza el servicio hasta el terminar, ¿estás completamente dispuesto para el Señor? Cuando se entonan los himnos de alabanza y de adoración, ¿hay reverencia de parte tuya para el Creador? Realmente en tu mente y en tu corazón no hay nada más que dar loor, alabanza y gloria al que vive por siempre. O de pronto cuando te arrodillas a orar, ¿sí? Cuando te postras a orar, completamente estás metido en la oración, si es algo del Creador hacia ti, de ti hacia Él. O cuando doblas tus rodillas y cierras tus ojos, empiezan a moverse, a meterse dentro de tu mente pensamientos que no tienen nada que ver con la oración. Cuando empieza el ministro a compartir la palabra, si de pronto dice una palabra que no cuadre con tu pensamiento, ¿tienes total reverencia para quedarte allí a recibir lo que viene de parte de Dios para ti? Estoy hablando de reverencia, ¿sí? Por eso llamo tu atención a este acontecimiento. Nuevamente el verso 31, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Gloria a Dios. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Ves la reverencia? ¿Ves el respeto? Será reverencia total, ¿sí? Porque a pesar de ser los demonios, ellos saben quién es el dueño, sí, el creador de todas las cosas. El Señor es el Señor de todos los espíritus.
Nuestro Dios es el Dios que gobierna, que domina sobre todo, ¿sí? Ahora, tú me puedes decir, pero hermano, no, en este momento la tierra la domina, la gobierna el enemigo. Sí, claro, a él se le fue dado permiso de hacerlo. En este momento tiene potestad el enemigo de esta sociedad, sí, Señor. Pero para eso estamos tú y yo. Estamos aquí como embajadores del cielo, ¿sí? Estamos aquí para mostrar la luz de Jesús. Estamos aquí para resplandecer en medio de la oscuridad. Oh, aleluya, gloria al Señor. Respeto, ¿sí? Reverencia, honra, gloria a Dios. Cuenta la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Quiero que por favor estés atento a la lectura. En el libro de Samuel ocurre un hecho sin precedentes, ¿sí? El hecho es que el arca del pacto de Dios es llevada, ¿sí?, del pueblo de Israel hacia la tierra de los filisteos. Porque resulta que el pueblo de Israel habían empezado a sumergirse en idolatría y no respetaban a Dios y no lo honraban a Él. Entonces empieza una batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel, y los filisteos van venciendo al pueblo de Israel. Entonces ellos tienen una idea que piensan que es grandiosa. Van y traen el arca de Dios que está en Silo y la traen aquí en medio del campamento. Y cuando ven el arca, la gente grita, ¿sí? Los israelitas gritan emocionados porque pensaban que Dios, ¿sí?, estaba allí en el arca. Veían el arca como un amuleto, ¿sí? Entonces gritaron, se emocionaron, la tierra tembló, los filisteos se asustaron. Sin embargo, cobraron valor los filisteos y vencieron al pueblo de Israel. Se llevan el arca como un botín de guerra, se lo llevan a casa, a su pueblo. Pero cuando el arca de Dios, cuando el arca de Jehová está allí en ese lugar, lo meten en el templo de su ídolo, ¿sí?, de Dagón. Y al día siguiente Dagón está caído en tierra, postrado, ¿sí?, la estatua de Dagón, del dios de los filisteos, está postrado ante el arca de Jehová. Eso ocurre 2 veces, en la segunda vez ya se le corta la cabeza y las manos, queda solo el tronco. Entonces ellos empiezan a ver que algo raro ocurre con el arca. En ese tiempo que está el arca entre los filisteos, vamos a leer del capítulo 6, primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 1, dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, ¿sí? En esos 7 meses que estuvo allí, estos filisteos empezaron a sufrir con una plaga de ratones que destruían las cosechas. Empezaron a sufrir con unos tumores que empezaron a salir, a brotarles por su piel. Empezaron unos a morir, ¿sí?, otros a sufrir, ¿sí?, la pérdida de sus familias. Termina diciendo el capítulo 5, verso 12, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. En medio de la angustia de los filisteos, ellos clamaban y su grito de angustia llegaba al cielo. 7 meses se aguantaron, ¿sí?, el castigo de tener de una manera indebida el arca de Dios. ¿Por qué de una manera indebida? Porque ellos eran idólatras, ¿sí? Ellos vivían en pecado. Y estando en pecado querían poseer el arca del Señor. Entonces el Señor les castiga y llaman, si ellos no saben qué hacer. En el versículo 2 dice, 1 Samuel, capítulo 6, verso 2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos ya no soportaban más, ¿sí? ya no querían tener más castigo de parte de Dios. Pero no querían despachar el arca de Jehová de cualquier manera. Pregunto, ¿qué es eso? Es respeto. A pesar de que no era el arca de su Dios,
Ellos entendieron, ellos sabían que el Dios de Israel le había abierto paso a través del Mar Rojo. Ellos sabían tantas maravillas que Dios había hecho con su pueblo y lo respetaban, ¿sí? A pesar de que tomaron el arca como botín de guerra, dijeron, no, vamos a devolverla a su lugar. Pero díganos, sí, hablaron a los ancianos, a los sacerdotes, a los adivinos que tenían. Díganos de qué manera hemos de hacer volver el arca a su lugar. Estos hombres le dicen, bueno, los sacerdotes le dicen, si van a enviar el arca, no la van a enviar vacía, ¿sí? Deben pagar una ofrenda por su pecado, ¿sí? Deben pagar la expiación. Les preguntan que cuál va a ser la expiación. Ellos les dan las indicaciones que hagan joyas de oro, de cierta manera. Y quiero que me acompañe, ¿sí? En el verso 7 dice, Primera de Samuel capítulo 6, verso 7, siguen las instrucciones. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. ¿Qué estaban diciendo los sacerdotes filisteos? El arca no va a estar sobre cualquier cosa, ¿sí? El arca va a estar puesta sobre un carro nuevo, ¿sí? Oh, aleluya. Va a ser algo que no le vayan a dar, no vaya a tener otro uso. Que Dios nos ayude, ¿sí? Padre de la gloria, toma control, por favor. Estos sacerdotes paganos tenían reverencia para el arca del pacto de Dios. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. No la van a cargar, no va a ir tirada por cualquier buey, no, van a ser vacas que no haya sido puesto yugo sobre ellas, ¿sí? Que no hayan estado en otros oficios. Estaban hablando de que tendrían que ser cosas con un propósito, ¿sí? Continúa diciendo el verso 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Ahora, préstame por favor atención. El arca era una caja, ¿sí? Una caja hecha de madera, pero forrada en oro. Dentro tenía cosas sagradas. Y estos hombres, a pesar de que eran paganos, ellos respetaban el arca, ¿sí? La ponían así como estaba. Ellos iban a pagar una ofrenda a Dios por su culpa. Y era fácil decir, abren el arca y echan allí la ofrenda. Pero no. Les dicen, van a hacer una caja, ¿sí? En una caja la van a poner la ofrenda y se la van a poner al lado, no dentro del arca. Estaban mostrando respeto, estaban mostrando reverencia ante el arca del pacto. El arca del pacto de ese entonces, para nosotros hoy, simboliza la presencia de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. ¿Cuánto respeto tienes tú? ¿Cuánto respeto tengo yo hacia la presencia de Dios? Ahora tú puedes decir, hermano, la presencia de Dios es cada que voy al santuario, cada que voy al templo, cada que vamos a la congregación. Y es cierto, en la congregación está la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios debe estar en tu vida, ¿sí? Tú debes vivir en la presencia de Dios. ¿Cuánto respeto tengo yo ante la presencia de Dios? Hermano, ¿cómo me doy cuenta? Mírate cómo vives. Mírate cómo te expresas. Mírate lo que haces. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus vecinos, cómo tratas a tu jefe, a tus empleados, a tus compañeros de trabajo. ¿Cómo los tratas? Mira, y dependiendo de cómo hagas las cosas, asimismo es la reverencia o el respeto que tienes hacia la presencia de Dios. Hermano, ¿cómo sé cuánto respeto yo la palabra de Dios?
¿Qué es lo primero que haces al levantarte? ¿Lees la palabra de Dios antes de encender el dispositivo electrónico? ¿Lees una porción de la palabra de Dios antes de ponerte a leer los chats, los mensajes o las cosas que aparecen en tu celular? Mira realmente, si sales de tu casa y al salir te das cuenta, te acuerdas que se te quedó la Biblia, ¿te devuelves por ella? Porque de seguro, si se te queda el móvil, si se te queda el celular, te devuelves por él. Entonces, ¿qué tanta reverencia tengo yo ante la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos permita a nosotros tener reverencia, ¿sí? Cuenta la palabra del Señor ahí mismo en Primera de Samuel, que hacen lo que los sacerdotes filisteos les dijeron. Y despachan el carro con tirado por las vacas y se dirige hacia la tierra, ¿sí? Hacia la tierra de Israel. Dice la palabra en el verso 14, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ahora, préstame por favor tu atención. El carro, sí, ese carruaje de madera no existía hasta que decidieron poner en él el arca de Jehová, ¿sí? Cuando el carro cumple su propósito, que es transportar el arca de Jehová desde el campamento filisteo hasta el campamento de Israel, entonces ya no hay más propósito para ese carro. No se le va a dar otro uso, ¿sí? Porque lo que se consagra a Jehová es exclusivo, ¿sí? Nosotros, tú y yo somos propiedad exclusiva del Señor. Así que tú y yo no prestaremos nuestros miembros para el pecado. Nuestros miembros han sido, ¿sí?, consagrados para Dios. Y rendirán homenaje a Dios, reverencia a Dios, alabanza y respeto a nuestro Padre Celestial. Somos propiedad exclusiva. Aleluya, me encanta esa palabra. Gloria a Dios. Estos hombres reciben el arca del pacto. Dice ahí el verso 15, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. ¿Qué hicieron con la madera del carro? De ese carro nuevo. La cortaron para encender el holocausto. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron con esas vacas que no habían tenido yugo para arar la tierra? Las ofrecieron en sacrificio a Dios. Que Dios nos permita comprender el fondo de lo que estamos hablando en este momento. Mi vida fue consagrada para Dios. Y yo le he pedido a Él que antes de que le vaya a fallar, que se acuerde de mí. Porque no quiero que este cuerpo, el cual dice la palabra es templo del Espíritu Santo, que en este momento rinde alabanza y homenaje, honor a Dios, vaya a servirle al pecado. No quiero eso. Que Dios me ayude a estar firme. Que Dios nos ayude a estar firmes, porque somos consagrados para Dios. No se te olvide eso. No estamos aquí consagrados mientras estamos en la palabra, en la prédica y luego a vivir cualquier clase de vida. No. Nuestra vida debe ser una vida en santidad, en dignidad, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de los filisteos tuvo reverencia y respeto ante el arca y no la destaparon para meter allí la ofrenda, sino que hicieron una caja adicional, ¿sí? Pero resulta que en el verso 19, allí mismo, Primera de Samuel, capítulo 6, verso 19, dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo pues morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Qué pasó? Era el pueblo de Israel.
Ellos sabían que el arca solamente podía ser transportada por sacerdotes levitas. Ellos sabían que el único que podía entrar al lugar santísimo era un sumo sacerdote una vez al año. Que durante todo el año, 364 días, tenía que estarse santificando para en el último día entrar al lugar santísimo. No de cualquier manera, ¿sí? Y entraba amarrado un lazo a su cintura, por si no salía, lo sacaban arrastrado. Si entraba en pecado, si no se había santificado, moría en el acto. Pero estos hombres, ¿sí? Conociendo, ¿sí? Miraron dentro del arca y el Señor no les perdonó. Respeto, ¿sí? Se requiere respeto. Dios requiere respeto. Y quiero concluir con la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Dice así. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pregunto, ¿puede haber amor sin respeto? Entonces, si el Señor nos permitiera leer la escritura de esta manera, si alguno dice, yo respeto a Dios y aborrece, ¿sí? Y no respeta a su hermano, es mentiroso. Pues el que no respeta a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede respetar a Dios a quien no ha visto? Que Dios tenga misericordia, ¿sí? Mi invitación en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que tú quieres, ¿sí? Honrar a Dios. De lo contrario, no estarías aquí, pendiente de esta palabra. De lo contrario, no sacarías de tu tiempo para escuchar lo que Dios tiene para decirte. Así que te digo en el nombre de Jesucristo, empieza a respetar a Dios a través de tu hermano. Porque mi Señor dice en su palabra que estaría, ¿sí? En nosotros hasta el fin del mundo. Dios no está lejos, ¿sí? La palabra del Señor declara que Dios mismo se vertió, ¿sí? En cada uno de sus hijos, en su iglesia. Así que mucho cuidado cómo tratas a tu hermano, porque como tratas a tu hermano, estás tratando al Señor. Dice la palabra del Señor, en aquel día me dirán, ¿sí? Señor, Señor, en tu nombre. Y él dice, no te conozco, apártate de mí, obrador de iniquidad. También dice la palabra que él les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Sí? Y ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y él dirá, cuando lo hiciste a uno de esos mis pequeños, a mí lo hiciste. Así que respeto, ¿sí? Para las personas que tienes alrededor. Para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos. Respeto, ¿sí? Porque Dios quiere que tú y yo estemos cada vez más llenos de su Espíritu Santo. Y escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla debe doblarse ante nuestro Señor Jesucristo. Como lo veíamos, reverencia de parte de los demonios, reverencia de parte de los incrédulos, de los paganos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Él está esperando la reverencia que Él se merece. Y Él, nuestro Padre Celestial, se merece toda la reverencia, toda la honra y toda la gloria. Él no se merece que le prestes un servicio a medias. Él lo merece todo. Entrega todo de ti cuando vayas a hacer un servicio para Dios. Y si tu servicio para Dios es el servir a los demás, hazlo con integridad. Dios está esperando un poco más de nosotros, porque Él siempre exige más. Vamos a orar. Padre bueno,
Te pedimos en el nombre de Jesucristo perdón por las veces, Señor, que hemos fallado, Señor. Las veces en las cuales no te hemos dado la honra que tú te mereces. Padre mío, queremos honrarte, Señor. Queremos que nuestra vida testifique de aquel amor tan grande que hay en nuestros corazones para ti. Reconocemos ese sacrificio en la cruz del Calvario como nuestro, Señor, como un sacrificio hecho por amor para nosotros. Reconocemos, Padre eterno, que te hemos fallado, Señor, pero queremos, Padre de la gloria, de aquí en adelante, caminar diferente, que nuestro caminar sea un caminar de santidad. Padre bueno, el tiempo que aún, Señor, vamos a estar aquí en la tierra, queremos honrarte, queremos vivir para ti. Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesucristo que bendigas cada persona que ha dispuesto su corazón para oír tu palabra. Mi Señor, yo estoy confiando que escrito está, no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la enviaste. Como ministro de tu evangelio, Señor, he compartido tu palabra, Señor, pero el trabajo de tu Espíritu Santo es convencer a cada persona de pecado, Señor. Permite que podamos ver, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que podamos estar cada vez más cerca de ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Que Dios te bendiga. Dios quiere más de nosotros. Y si Él quiere más de nosotros, es porque podemos darlo. Yo te invito a que te esfuerces un poco más. Si el Señor nos concede licencia, aquí estaremos en una próxima oportunidad para compartir de la palabra de Dios.